Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de diciembre del 2020 y me da mucho gusto saludarle a través de este medio. Vamos a regresar al libro de los Hechos. Estamos estudiando la persecución de la iglesia, cómo es que en su inicio se dan muchas cosas, y entre esas cosas tan interesantes que el Señor nos permite conocer, nos permite ver cómo es que la iglesia en su nacimiento tiene que pasar por esta situación que hasta el día de hoy se vive, que es la persecución. Pero antes de entrar a la palabra, me gustaría saludarles, mandarles un fuerte y respetuoso saludo a todos y a cada uno de ustedes que están ahí en familia, que escuchan, que semana a semana están reuniéndose y están ansiosos por escuchar lo que la palabra de Dios dice. Les aviso, les comparto que estamos todavía en el semáforo que está fluctuando, que cambia de un día para otro, y bueno, pues estamos en espera de que las cosas mejoren. Mientras, seguimos adelante a través de este medio. Algunos hermanos siguen escuchando, algunos están buscando de parte de Dios por su lado, y espero que todos y cada uno de nosotros podamos permanecer en el Señor. Les mando un fuerte abrazo, aunque sea así a la distancia y de manera virtual, si es que pudiera existir. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder escuchar su palabra. Si me acompañas ahí a donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos tanto que nos des la oportunidad de estar juntos. Te agradecemos, Señor, que nos permitas a través de este medio estar juntos, escuchando en algún momento cuando podamos escuchar esta predicación. Gracias por tu amor, tu verdad, tu misericordia. Gracias por tratar, Señor, con la vida de cada uno de nosotros, por darnos de tu presencia, por permitirnos conocerte. Oramos porque lo que has comenzado en nosotros vaya creciendo, vaya madurando. Ayúdanos a reflejar a tu Hijo Jesucristo en nuestras palabras, acciones, en nuestro diario vivir. Permítenos que en el medio en el que nos desenvolvemos todos los días, la gente pueda conocer de Cristo. Gracias, porque sabemos que tú eres fiel, eres Dios y tú tienes el control. Dice tu palabra que tú conoces el final desde el principio. A ti nada se te escapa de las manos. Tú eres poderoso, eres Señor sabio, eres paciente, amoroso, y te agradecemos, Señor, por todas las virtudes que tienes, y nos escondemos bajo, Señor, tus alas y nos refugiamos en tu amor. Y si te hemos ofendido, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes y que fortalezcas nuestra fe y que podamos seguir adelante conociéndote. Oramos por los hermanos, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Pedimos entre nosotros, Señor, pedimos que podamos ser firmes, fieles, que podamos estar, Señor, buscándote a ti en todo tiempo. Gracias porque en medio de las pruebas, Señor, tú eres glorificado, Señor. Tú nos enseñas a depender de ti, tú nos das más de ti, Señor, para poder salir triunfantes. Gracias por los hermanos, gracias por las personas que escuchan esta predicación a través de este medio. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, lo que harás. Pedimos, Señor, que pronto podamos estar juntos. Oramos, Señor, por la gente que le estamos compartiendo, por aquella que escucha, que tiene gran necesidad en su corazón. Te pedimos que los ayudes y que los protejas y que los ayudes en sus vidas individuales, matrimoniales, Señor, como padres, como hermanos, no sé la situación que estén viviendo, Señor. Permíteles conocerte en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por las autoridades, te pedimos por nuestras autoridades, por el presidente, por el gobernador, te pedimos por el presidente municipal de la ciudad donde vivamos. Tu palabra nos enseña y nos manda a orar por nuestras autoridades, y te pedimos por ellos, que les des sabiduría, que les des temor hacia ti, que les ayudes a rendirse a ti, a llevar buenas cuentas de lo que hacen, de lo que no hacen. Y en tus manos los ponemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Muy bien, hermanos, vamos a lo que es el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Hoy continuamos con el tema de perseguidos por la verdad. El libro de los Hechos, como saben, es la historia de la primera iglesia. Nos da algo sobre el inicio de esa iglesia. Su nacimiento, como aprendimos en el día de Pentecostés, es una demostración milagrosa del poder del Espíritu Santo. Luego miramos las primeras semanas de la iglesia cuando miles de personas se estaban convirtiendo. Y para cuando llegamos al capítulo 4, es posible que el número haya superado las 20,000 personas. Es una oleada de regeneración que el Espíritu Santo está haciendo y vemos cómo se agregan a esa iglesia recién nacida. Al comenzar el mismo capítulo 4, comenzamos a tener una idea de cuántos creyentes hay, pero también, como les dije hace un momento, encontramos la primera persecución. Ahora, el tema central de esta enseñanza del día de hoy es, como empezamos la semana pasada, aprender cómo actúas en medio de la persecución. Es decir, cuando tu fe te lleva a que estés delante de una situación donde se te cuestiona, donde se te va a confrontar tu fe. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes decir? ¿Cómo debes actuar? Y empezamos la semana pasada con este tema y hoy lo vamos a concluir si Dios permite. Y si me permites voy a ir al capítulo 4 de Hechos y voy a empezar desde el versículo 1 en adelante de manera como introducción para llegar a la enseñanza del día de hoy. Hechos 4, versículo 1, dice: unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Si recuerdas, están en el patio exterior del templo. Hay muchísima gente reunida ahí, como siempre, y Pedro y Juan están hablando con la gente. Acaba de demostrar Dios su poder a través de ellos, porque han sanado a un enfermo. Y dice el versículo 1 que unos sacerdotes, el capitán de la guardia y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía les estaban hablando al pueblo. Y el versículo 2 dice: estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Ellos no creían en eso. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora, había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Esto quiere decir, y abre la posibilidad de que hubiera la misma cantidad de mujeres. Entonces, no sabemos si eran 10,000 o fueron un poco más ese día los que se convirtieron. Ahora imagínate, son estos 5,000 más los 3,000 del día de Pentecostés y las que se estaban añadiendo todos los días. El Señor ha agregado a la iglesia, como aprendimos al final del capítulo 2, a mucha gente. Y creo que fácilmente podemos llegar a la conclusión de que por lo menos había unos 10,000 creyentes. Hay quien dice que había a lo mejor hasta 20,000. Yo voy a ser un poco más mesurado y vamos a poner o calcular unos 10,000 creyentes. Imagínate 10,000 personas, ya es una cantidad bastante considerable. Digo, yo no creo que haya un auditorio lo suficientemente grande, por lo menos en nuestra ciudad, para albergar 10,000 personas en un solo momento, ¿no? La situación es que no tienen organización, no tienen estructura, por lo tanto no hay un edificio, entonces todavía se están reuniendo en el templo. Pero al ver esta situación desde el punto de vista de los religiosos de ese entonces, ellos representan una amenaza inminente para el sistema del judaísmo, ya que ha sido atacado por el mismo Señor Jesús, de acuerdo a lo que ellos creen, y cuyo nombre todos están proclamando. En este momento, ellos están en una amenaza real, porque hay 10,000 personas, no solamente hablando de quien ellos mandaron a crucificar, sino que lo están haciendo en el mismo patio donde ellos enseñan. Entonces para ellos es una amenaza. Jesús, a quien el sistema de ellos rechazó y mandó a ejecutar a través de los romanos, está siendo predicado en el patio del templo donde ellos predican. Ahora, habían estado predicando que Él está vivo de entre los muertos y que
Es por su poder que la iglesia ha cobrado vida y continúa creciendo. Y es por su poder y en su nombre que sanaron al hombre al comienzo del capítulo 3. Esta sanidad es de un hombre que todos sabían que era un mendigo, que había estado sentado durante mucho tiempo. Más adelante en este capítulo se nos dice que tenía 40 años así. Y queremos suponer que esta gran parte de este tiempo, de esos 40 años, había estado mendigando. Y para él era un sitio muy familiar, ahí en la puerta de la llamada La Hermosa, donde probablemente se sentaba todos los días a mendigar, a pedir una limosna. El milagro, entonces, literalmente, fue conocido por todos en Israel, por lo menos por todos los que iban al templo, lo que aumentó la credibilidad de que Jesús estaba vivo. Porque cuando Jesús estaba vivo, Él hacía esto, era un sanador y un hacedor de milagros. Ahora, todavía estaba vivo y estaba transmitiendo su poder a través de los apóstoles. La amenaza entonces para el judaísmo y la amenaza para los líderes de Israel es muy, muy seria. Lo vieron como una amenaza religiosa, también lo vieron como una amenaza política. Vieron que el impacto de ese movimiento estallaba en su ciudad, contrario a lo que esperaban que al matar al líder, por decirlo así, le cortarían la cabeza al movimiento y el resto se moriría. Sin embargo, esto no sucedió. Resucitó de entre los muertos. Y los líderes lo sabían porque sobornaron a los soldados para que mintieran al respecto. Y ahora están amenazados por la realidad de que no solo está vivo, sino que continúa desatando su poder para atraer seguidores e incluso hacer milagros. Y entonces estamos en el capítulo 4 y tenemos el comienzo de la persecución de la iglesia que todavía continúa hasta el día de hoy, como les mencioné. Bueno, toda esa persecución que continuará hasta que el Señor venga, esa persecución se inicia aquí y se lanza inicialmente porque el crecimiento de la iglesia es una amenaza para el judaísmo apóstata. Ahora, creo que todos aquellos de nosotros que somos creyentes hemos conocido una medida de rechazo, una medida de ser marginados. Todos hemos entendido eso de un grado o de un modo o de otro. Sabemos lo que es tener que renunciar a amigos, a familiares, y entendemos de alguna forma esto. Eso es parte de la persecución. Pero el tipo de persecución que veremos aquí es aquel que amenaza la vida, la integridad física. Y tenemos que entender que la persecución es una prueba. ¿Ok? Partamos de ahí. La persecución es una prueba y las pruebas son para nuestro beneficio. Debes tener en cuenta que nada de esto ocurre fuera de los propósitos de Dios. Esto no disminuye la culpabilidad de quienes lo hacen. Esto es importante de resaltar. Pero debemos recordar que la persecución es una prueba y que las pruebas tienen un impacto divino. Están diseñadas por Dios con ese fin. Acompáñame al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice así: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aquí hay una revelación inconfundible de que las pruebas producen una fe que, probada, va a rendir y hace que el creyente sea perfecto y completo. En el versículo 12 de ahí mismo de Santiago 1, él agrega diciendo: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Por tanto, hay una promesa de que las pruebas producen una fe perfeccionada y una recompensa eterna. Tienen beneficios en esta vida y tienen beneficios en la vida venidera. Otra escritura. Acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice lo siguiente: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en el que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Y llamo su atención a que dice: no se sorprendan con la dolorosa prueba. Pedro está escribiendo una carta a los creyentes que son perseguidos.
Esta carta está dirigida, si me acompañas, ahí mismo, en ese mismo libro, en Primera de Pedro, pero ahora el capítulo 1. Leamos a quién dirige esta carta Pedro. Y comienza diciendo: esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu, para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Y luego dice y continúa en el versículo 5: por medio de la fe, el poder de Dios los protege, para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo, escuchen, tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe, y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese, por ser un verdadero creyente. Ahora, esto es algo muy interesante, porque mucha gente se pregunta: ¿y cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estar seguro? Puedes estar seguro si has pasado por una prueba difícil, extrema. Ciertamente puedes estar seguro si has pasado por circunstancias espantosas de persecución y tu fe es sólida como una roca y sobrevive, perdura, crece y se perfecciona. Eso es lo que producen las pruebas. Como vemos en todos ellos, hay una recompensa eterna, dice la Escritura. Así que aquí están los escritores del Nuevo Testamento diciéndonos qué deberíamos en medio de las pruebas hacer, regocijarnos, que deberíamos en medio de las pruebas dar la bienvenida a eso. El fruto, el resultado es algo eterno y deberíamos esperar nuestra recompensa celestial. El apóstol Pablo, uno de los hombres del Nuevo Testamento que más experimentó todas estas situaciones adversas de pruebas, dice: me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Le imploré al Señor 3 veces que me sanara, y Él me respondió: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pablo, que él estaba experimentando en 2 Corintios 12, dice: si el poder se perfecciona en la debilidad, si la fe se perfecciona en las pruebas, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Luego dice esto: por tanto me siento contento con las debilidades, con los insultos, las angustias, las dificultades y con las persecuciones por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sabía que las persecuciones generaban fuerza espiritual. Las persecuciones provocaron una fe probada. Las persecuciones trajeron una fe probada. Las persecuciones produjeron una recompensa eterna mayor. También sabía que la persecución era inevitable al predicar el Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice así: y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Pablo sabía que había persecución y que habría que tener que pasar por eso. Colosenses 1:24, el mismo Pablo escribe y dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi cuerpo, en mi propio cuerpo, completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué sufrimientos estamos hablando? Pues de la persecución, de todo. Fue golpeado con varas, azotado por los judíos, apedreado, naufragó, estuvo en peligro por los ladrones, los ríos, a donde quiera que él iba, los desastres naturales, los enemigos naturales y sobrenaturales, que en este caso son demonios. Encontró gozo en todo eso, en todo, porque en su debilidad, él dice: me hago fuerte. Y a medida que se fortalecía, su fe se perfeccionaba y su gozo provenía de la confianza de una fe perfeccionada y segura. También tenía grandes esperanzas en su recompensa eterna. Escucha, el mundo odiaba a Jesús y él dijo que lo odiaron con un odio insaciable que solo pudo ser satisfecho cuando lo vieron muerto.
Y luego Él se levantó de entre los muertos y continuó viviendo a través de los apóstoles y a través de su gloria. Perdóname, a través de su iglesia. Y así como dijo Pablo, los creyentes que siguen a Cristo reciben en sus cuerpos las heridas destinadas a Cristo. Aceptamos los golpes destinados a Él. No es que nos odien, es que lo odian a Él. Y Él no está aquí, entonces nos atacan a nosotros. Pero es en ese sentido que todos los creyentes que sufren persecución deben ver la persecución. Está diseñado por Dios para producir una fe perfecta. Está diseñada por Dios para producir madurez, seguridad, gozo y recompensa eterna. Vamos a Marcos 13. Marcos 13. Dice así: a ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Yo conozco gente que ha llegado a alguna iglesia, que ha estado por algún tiempo, y cuando las circunstancias alrededor de él empiezan a cambiar, porque esta persona ha declarado que Jesucristo es el Señor, que está buscando del Señor, y las cosas se empiezan a poner difíciles en su entorno, abandona a Cristo. Deja de ir a la iglesia, deja de congregarse. Aquí es muy claro, dice, te van a odiar por mi nombre, pero el que se mantenga hasta el final será salvo. 2 Corintios 1:5. Escribe Pablo y dice: así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Pablo les dice a los corintios siempre que Él llevaba en su cuerpo la muerte de Cristo. A los Gálatas les escribe, les dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Incluso oro por más, para que yo lo conociera y compartiera sus sufrimientos. Porque esto produce crecimiento, gloria, madurez, seguridad, bendición, aliento, recompensa, y es parte de lo que somos. Es uno de los privilegios de nuestra unión con Cristo. Y a lo mejor este mensaje no sea tan popular, a lo mejor no es lo que tú dices, ay, es que yo no estoy buscando sufrir más. Pero escucha, el sufrir en Cristo es muy diferente, porque vas a tener un consuelo de parte de Él y una recompensa eterna. Muchos están sufriendo sin Cristo y están pasándola muy mal, y no hay esperanza de que acabe, y no hay esperanza de que al final reciban una recompensa. Cristo es amor y Él cuida de los suyos. Y si bien es cierto que algunos tendrán que pasar por diversas pruebas difíciles y graves y muy fuertes, si estás en Cristo no estás solo. Filipenses 3, versículo 10. Pablo otra vez escribe y dice: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Este hombre es una persona que tiene una gran enseñanza para nosotros. Lo dijimos cuando estudiamos Filipenses. Pablo es un hombre que quiere experimentar cada día de su vida ser más como Cristo. Y algunos podríamos estar diciendo: nunca pensé en la persecución de esa manera. Pero esa es la manera en que la Biblia lo piensa. Y así es como la iglesia aprendió a pensar de ello, a través de las mismas revelaciones de las Escrituras que les acabo de leer. Ahora, al llegar al capítulo 4 del libro de los Hechos, la iglesia va a aprender esto. Y la iglesia aprenderá las bendiciones y los beneficios de la persecución. Aquellos que fueron perseguidos en el pasado han entrado en la recompensa eterna. Y si estuvieran aquí, podrían dar testimonio de la gloria de esa recompensa. Los sufrimientos de este mundo, han aprendido ellos, no son dignos de ser comparados con el gozo de nuestra recompensa en la presencia del Señor. Tenemos un peso de gloria mucho mayor esperándonos. Bueno, la iglesia primitiva está comenzando a aprender esto, y a medida que se desarrolla en el capítulo 4, surgen algunos principios, como les dije, al observar cómo ellos manejaron la persecución. ¿Cómo manejaron la persecución los primeros apóstoles y la iglesia primitiva? La respuesta la encontramos aquí, y la empezamos a desarrollar la semana pasada, donde vimos que el primer principio para enfrentar la persecución era ser sumiso. Los versículos 5 al 7 de Hechos capítulo 4 dicen: al día siguiente, los dirigentes del pueblo, los ancianos, líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén.
También estaba ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico? Precisamente así respondieron, de manera sumisa. Cuando leemos lo que nos está mostrando aquí la Escritura acerca de Juan y de Pedro, no leemos que hayan convocado a una manifestación, no leemos que afuera de la prisión hubiera hermanos con pancartas gritando amenazas, volteando patrullas, quemando los jardines, no vemos gente enmascaradas exigiendo libertad para Juan y para Pedro. No vemos a los mismos Pedro y Juan gritando y amenazando, diciendo nosotros somos hijos de Dios, se han metido con las personas equivocadas. No vemos eso. Lo que vieron es que cuando se fueron arrestados y fueron llevados para ser interrogados, ellos respondieron con sumisión. Cuando todos se reunieron en su contra y los confrontaron, lo vieron como una oportunidad para predicar el Evangelio al Sanedrín. Terminaron sentados en medio de los ancianos y escribas de Jerusalén, la crema innata de estas personas. Estaba Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro, que son otros dos de la élite de la sangre azul, por así decirlo, relacionados con la familia del sumo sacerdote. Y estas personas toman a Pedro y a Juan, los colocan en medio de este lugar que ellos tienen para reunirse. Se reúne todo el Sanedrín, que es todos estos hombres que componen al Sanedrín, que son las autoridades espirituales de ese momento de Israel, de Jerusalén, y comenzaron a hacerles preguntas. Y esa es la primera respuesta necesaria que el Señor providencialmente nos da. Me ha traído a este lugar y esto me da la oportunidad de que probablemente no podría obtener de otra forma. Es decir, me doy cuenta que estoy ante un grupo de personas que no podría yo convocar. Entonces el Señor toma esta oportunidad, convoca a todas estas personalidades, me pone en medio de ellos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ponerme a discutir con ellos? ¿Ponerme a pelear con ellos? ¿A exigir? ¿A gritar? ¿A hacer aspavientos? No, no hay resistencia. Es lo que vemos aquí. Realmente es un argumento de silencio. Aquí no hay lucha. Sabían que incluso como nuevos creyentes Dios había permitido esto. Y estaban bien con esto. Esperaban que se revelara el propósito de Dios, y este es el plan de Dios. Todo lo que han visto ha sido hasta el momento el plan de Dios, desde la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y luego todo se explicó que este es el significado de las profecías del Antiguo Testamento, y ellos entendieron todo eso por primera vez. Los vemos derramar referencias del Antiguo Testamento. Por primera vez los apóstoles hacen eso con el libro de los Hechos porque lo entendieron. Entonces, todo les está saliendo muy claro, todo es plan de Dios que va en desarrollo. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Se rebelan? No. Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel. Pedro, lleno del Espíritu, les dijo. Estaba esto más allá de sus fuerzas. Y como Pablo, estaba en un momento donde las circunstancias lo superaban. No tenían recursos humanos, no tenían a nadie que los sacara de esta situación. No interrumpió el abogado de ellos y dijo, a ver, por favor, un momento, no hablen, yo los voy a defender. No había nada que decir. Pero recordaron las palabras de Jesús que dijo, no te preocupes por lo que dirás. Pondré las palabras en tu boca. Eso es el ministerio del Espíritu Santo. Ahí encontramos a Pedro cediendo el control total al Espíritu Santo. Ahora, eso no es solo una especie de expresión nebulosa. Lo que significa es que Pedro no trató de operar con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría. Dice Santiago 1, versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Dice que debes
entender esto. Y recuerda que el versículo que viene, después de leer eso de las pruebas, tiene una obra de perfeccionamiento, que es el versículo 5. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. En otras palabras dice, ríndete por completo, con confianza en el poder de Dios. ¿Qué significa? Rendirse al Espíritu Santo en medio de la prueba, en medio de la lucha. Clama al Espíritu Santo para que Él tome el control y llene tu vida. Y Él te dé las palabras, el entendimiento y la sabiduría para lidiar con eso. Esa es la única forma de salir triunfante. El tercer punto que aprendimos la semana pasada es que en medio de esta persecución debes predicar con valentía. Y retomo el versículo 8 de ahí de Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Tómala, maestro, ahí está. Eso es realmente poderoso. ¿Qué tan envalentonados están estos discípulos? Se les acaba de dar literalmente el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cómo podrían tener tanta seguridad, confianza y audacia? La respuesta, sabían todo lo que se había dicho del Antiguo Testamento, pero no entendían su significado. Habían sido creados como todos los israelitas, como todos los judíos en el Antiguo Testamento, lo conocían porque era algo común, pero no lo entendían. Lo habían escuchado, pero no lo entendían. Sabían todo ahora porque Cristo se los había enseñado. Habían estado vacilantes y confusos acerca de su significado, pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se reúne con ellos en el aposento alto, pasan 40 días con Él, les explica el significado de todo toma ahora un sentido, y ahora su teología es completa, rica e histórica. Los judíos que se convirtieron en Cristo son los únicos, convertidos que pueden arrastrar su religión anterior a su nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque si eres un budista convertido, no puedes traer nada de eso contigo. Si eres un hindú convertido, no puedes traer nada de eso. Solamente un judío convertido trae todo lo que se le enseñó del Antiguo Testamento a una nueva relación con Cristo, y ahora todo eso que se le enseñó que no entendía antes cobra sentido. Lo entiende, y eso es lo que está pasando. Eran nuevos en el sentido de ser convertidos al nuevo pacto, pero tenían una educación amplia, que ahora todo es aclarado. Entendieron el plan, el propósito, y eso es bien importante. Cuando tú lo entiendes, cuando tú lo sabes, cuando sabes que es verdad, cuando es tuyo, cuando te lo has apropiado, tú hablas con autoridad, con poder, con denuedo, y estás seguro de lo que estás diciendo. Imagínate, estás hablando delante de las autoridades espirituales del país, y lo que les estás diciendo es sumamente importante y muy claro. Y ahí está Pedro, en el versículo 11, más adelante, por primera vez recitando el Salmo 118, versículo 22, con total claridad para demostrar el nuevo conocimiento que él tiene, incluso de las porciones aisladas del Antiguo Testamento. ¿Predicaron la exclusividad del Evangelio? ¿Qué hicieron en la persecución? ¿Suavizaron el mensaje? No. ¿Ampliaron el mensaje para que sea inclusivo de modo que nadie se ofenda? No. ¿Predicaron la exclusividad de la salvación de Jesucristo y nadie más? No. Ahora escuche, comienzan a lanzar versículos del Antiguo Testamento y lo hacen con total confianza, y esto sucede en este momento y sacude a los gobernantes del Sanedrín.
predicaron la exclusividad de la salvación de Jesucristo y de nadie más. Perdón, me confundí hace rato que les dije que no. Claro que sí, predicaron la exclusividad de la salvación en Jesucristo y de nadie más. El versículo 13, Pedro y Juan dice que eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar, y entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Es lo que se lee en el versículo 13 de Hechos 4. Entonces, al observar la confianza que tienen Pedro y Juan y comprender que eran hombres sin educación, sin entrenamiento, se asombraron más y comenzaron a reconocer que estos hombres habían estado con Jesús. Ahora, ellos, como el resto de los judíos, habían sido creados, como les dije hace un momento, en el Antiguo Testamento. Sabían el contenido, pero no sabían el significado. Pero ahora, de repente, con su maestro, después de la resurrección, explicándoles todos durante 40 días, con el Espíritu Santo, convirtiéndose en un maestro de la verdad, recién en un residente, están profundamente educados en la comprensión de las Escrituras. Y así hablan con confianza sobre la salvación de Cristo y solo en Cristo. Y esto sorprende a los doctores judíos, que se supone que son los únicos que pueden hablar con esa certeza. Y ahora están asombrados de que estos pescadores galileos sin educación digan lo que dicen con tanta audacia, con tanta confianza, y que hablen de esta forma. Están realmente sorprendidos. Obviamente saben que esto va más allá de lo que deberían esperar, y comenzaron al final del versículo 13 a reconocer que habían estado con Jesús. Eran como Jesús, confiados, seguros y con autoridad. ¿Recuerdas en el Sermón del Monte que sorprendió a la multitud cuando habló como alguien que tiene que, cuando Jesús habla, dicen, habla como alguien que tiene autoridad? Vieron la misma valentía en los apóstoles que Jesús, que vieron la misma valentía en los apóstoles que habían visto en Jesús, vieron la misma valentía franca que habían visto con Jesús. Y ni Jesús ni estos hombres habían puesto jamás un pie en ninguna de las escuelas rabínicas autorizadas. Recuerdo cuando estudiamos el libro de Mateo, que cuando Jesús busca a los que han de ser sus seguidores, no va a las escuelas rabínicas de ahí de Jerusalén y dice, ¿me podrías proporcionar a los mejores estudiantes que tengas para que yo pueda enseñarles y que ellos sean los que sigan mi enseñanza? No, él va a buscar a los pescadores, que en este momento son los que están ahí siendo cuestionados. Sin embargo, estos hombres que ante los ojos de estos líderes religiosos no saben nada, en Cristo son poderosos y enseñan como si tuvieran autoridad. Ciertamente ninguno de ellos, ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro apóstol, en un sentido, pudo manejar el Antiguo Testamento de la manera en que lo hizo Jesús. Pero esto es a lo que estaban acostumbrados de Jesús. Ninguno de ellos podría estar tan seguro y ser tan audaz y confiado como el omnisciente Hijo de Dios. Pero eran muy parecidos. Es decir, tenían enseñanza de parte de Él. Imagínate que Jesucristo sea tu maestro y te revele todo lo del Antiguo Testamento y tengas el Espíritu Santo dentro de ti que te va a recordar las cosas que tengas que decir. Pues estos hombres están empoderados en el Espíritu Santo, pero lo que me encanta es que no están en una actitud agresiva, no están en una actitud rebelde, no están en una actitud de desafío, en un sentido de ser hoscos, de ser agresivos. Están, como leímos, sumisos al plan de Dios, están llenos del Espíritu Santo, están de manera valiente predicando el Evangelio. Y eso nos lleva al cuarto punto. Son obedientes a Dios sin importar el costo. Debemos ser obedientes a Dios sin importar el costo. Los líderes tienen un problema entre manos. Están mirando al hombre que había sido sanado. Está ahí junto a Pedro y a Juan. Ahí sigue, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, cuando Pedro y Juan llegaron ahí al Sanedrín, trajeron al hombre la ilustración viviente y no sabían qué responder. No estaban en condiciones de negar el milagro. Ahí está el hombre, no pueden negar eso. No están en posición de cuestionar la comprensión de los discípulos del Antiguo Testamento. Podrían los discípulos haber dicho, fíjate,
estamos equivocados, discúlpenos, pero no, obviamente Cristo está vivo y está actuando a través de ellos y no lo negaron. Ahí está el hombre que ha sido sanado y tienen que esos líderes religiosos encontrar una forma de lidiar con esto. En el versículo 14 continúa la narración de Hechos 4, dice: además, el que había sido sanado estaba junto a ellos, por eso no podían decir nada en contra. Y luego el versículo 15 dice: entonces les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que debían hacer. No los liberan, simplemente los sacan de ahí para que no escuchen lo que ellos van a proponer hacer con ellos. Versículo 16, dijeron: ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro, no podemos decir nada en su contra. Y esto te dice sobre la incredulidad. ¿Qué tan terca puede ser la incredulidad? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Este es un problema difícil. Por cierto, no hay ninguna ley contra la sanidad de personas. No era necesario que hubiera una ley en contra, porque nadie podía hacerlo. No hay regla contra una buena acción. Y además Pedro y Juan eran populares entre la gente en este momento. Y si te preguntas qué tan populares eran, bueno, pues a estas alturas hay más o menos unos 10,000 seguidores que componen la iglesia en lo que a ellos respecta, y aunque para ellos no parece una iglesia, sino como un movimiento de masa en contra de su movimiento, de su religión, por parte de estos 10,000 pobladores, no pueden matar a estos hombres, o van a tener una revolución en sus manos, y eso no será bueno. No pueden dejarlos ir, y al menos no pueden dejarlos ir haciendo esto, enseñando y sanando. Tienen que pensar en algo, y esa es la confianza mental ahora del judaísmo. Y entonces se les ocurre una solución en el versículo 17. En el versículo 17 leemos que dice: para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Es el momento inevitable de la persecución. Todo mártir llega a ese momento. ¿Negarás a Cristo? Lees la historia de la persecución de la iglesia, y ese momento vuelve una y otra vez. Los trajeron y les ordenaron que nunca volvieran a mencionar el nombre de Jesús. Una especie de un pequeño giro aquí interesante. Hay que ordenar a los primeros creyentes que guarden silencio acerca de Jesús, y a los creyentes modernos hay que ordenarles que digan algo acerca de Jesús. Y todavía desprecian su nombre, todavía lo odian, y no pueden deshacerse de ese nombre, no pueden deshacerse de él. Y entonces les advierten que dejen de hablar de él. Y la advertencia implica algún tipo de amenaza, algún tipo de respuesta si no obedecen. No deben hablar más a nadie más de ese nombre. Y lo que implica aquí que no debe ser público, y el verbo se refiere a hacer un discurso público. No más predicaciones, por favor. Así que prohibieron la predicación. Y entonces, ¿qué responden? Versículos 18 y 19. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. Hombre, pueden haber sido pescadores, pero eran bastante astutos. La Biblia dice que debemos estar sujetos a los poderes establecidos, porque son ordenados por Dios. Lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, lo leemos en Romanos 13. La Biblia dice que debemos estar sujetos al rey, a los gobernantes, debemos estar bajo autoridad. No portan la espada nada más porque sí o por nada. Debemos nosotros ser ciudadanos modelos y no desobedientes. Y entonces este habría sido el momento para que digan: está bien, nos someteremos, porque la Biblia nos dice que nos debemos someter, debemos honrar al rey, al gobernador y a las autoridades que están sobre nosotros. Dios ha ordenado todas las autoridades para la preservación de la vida, pero esto tiene límites. Cuando lo que los hombres les digan que hagan es contrario a lo que Dios les dice que hagan, entonces ¿a quién obedeces? ¿Cómo enfrentó Daniel eso? A Daniel le dijeron: no ores. Y Daniel respondió a esta pregunta: tengo una autoridad superior. Daniel, por naturaleza, si tú estudias su vida, era un joven sumiso. Lo había demostrado en su entrenamiento
en Babilonia. Era un hombre noble y complaciente y ascendió a un cargo de primer ministro en un país extranjero, pero cuando se trataba de que le dijeran que no hiciera lo que Dios le había ordenado que hiciera, ahí es donde tuvo que obedecer a la autoridad superior. Sabían que tenían una responsabilidad con el gobierno, pero Pedro, quien después escribe estas palabras, sométete por amor del Señor a toda institución humana, él escribió eso, él entendió eso, pero cuando se trata de obedecer a ese gobierno y convertirse en un violador del mandato de Cristo, no puedes ser obediente, no debes ser obediente. Hechos 5:29, pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando te ordenan que dejes de pronunciar el nombre de Cristo, no puedes obedecerlos. Cuando te ordenan que dejes de predicar el Evangelio, no puedes obedecerlos. Cuando te ordenan que aceptes algo inmoral, algo así, no puedes obedecerlos. Y el versículo 20 lee de ahí de Hechos 4. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Aquí, por supuesto, es donde las personas perseguidas deben tomar su posición. Pablo lo expresó de esta manera: traigo el juicio sobre mi propia cabeza. Prefiero ser juzgado por el hombre que por Dios. Prefiero tener la condenación de un tribunal terrenal que la condenación del celestial. Dice 1 Corintios 9:16, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullos. Es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo de que me llene de orgullo. Es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Y entonces regresamos a Hechos capítulo 4, versículo 21. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Hay personas que se han convertido en verdaderos creyentes y ahora están formando la iglesia. Pero toda la ciudad, toda el área está electrificada por este increíble milagro. No, en este momento en Jerusalén hay algunos creyentes que son los que están ahí, pero, y si bien es cierto que no toda la ciudad, pero toda la ciudad se enteró, toda la ciudad sabe lo que está pasando. Y todos están glorificando a Dios por lo que sucedió. No significa que todos fueran creyentes, pero todos sabían de esta obra que Dios había hecho en este hombre. Versículo 22. Es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. Imagínate. Eso significa que durante décadas habían visto a este hombre en esta condición. Ahí tal vez lo conocían algunos, eran vecinos, tal vez algunos eran seguramente algunos familiares, pero también algunos lo habían visto en la puerta de la hermosa pidiendo, mendigando alguna moneda. Las amenazas no sabemos cuáles fueron, pero lo soltaron. Claro que después vamos a aprender que después de esto ya no hablan con ellos, los azotan y les dan la misma orden. No se detienen ante nada y luego, como descubriremos, finalmente empiezan a matarlos. Pero en este punto no hacen nada más que darles esta recomendación. Versículo 23, de ahí de Hechos 4. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarle a sus compañeros todo lo que había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Se habían mantenido firmes, habían sido audaces. Ninguna amenaza podría haberlos disuadido. Esa es una respuesta apropiada al estar al borde de la persecución cuando su vida está amenazada. Hay una maravillosa historia de Juan Crisóstomo que nos ilustra lo que es confiar en Dios ante la persecución. Se dice la historia que fue convocado ante el emperador romano Arcadio, que amenazando con el destierro a este Juan Crisóstomo, le decía: si no dejas de predicar, te voy a desterrar. A lo que él respondió: no pueden desterrarme porque el mundo es la casa de mi padre. Entonces el emperador dijo: entonces te mataré. No puedes matarme porque mi vida está escondida en Cristo, mi Dios. Entonces tus tesoros serán confiscados. Eso no puede ser, emperador. Mis tesoros están todos en el cielo, donde nadie puede entrar y robar. Entonces te alejaré de los hombres y no tendrás amigos. Tú tampoco puedes hacer eso, emperador.
tengo un amigo en el cielo que dijo que nunca me dejaría ni me iba a desamparar. Finalmente, Crisóstomo fue desterrado a un lugar remoto en las afueras de Armenia, y todo lo que hizo cuando llegó ahí fue predicar, todo el tiempo. Entonces decidieron que tenían que desterrarlo a un lugar terriblemente oscuro, y en el viaje él murió. Pero ninguna amenaza podía romper su espíritu, y ninguna amenaza podía apartarlo de la obediencia. Obedezcamos con valentía a Cristo frente a la persecución. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que debemos ser sumisos, estar llenos del Espíritu, hablar con valentía como una oportunidad, obedecer con valentía sin importar el costo. Un quinto principio es unirnos más a otros creyentes. Versículo 23, Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarle a sus compañeros todo lo que había dicho el jefe de los sacerdotes y los ancianos, los líderes. En la persecución se produce unidad. En el versículo 32 de ahí mismo de Hechos 4 dice, todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era suyo, sino que era de todos. A medida que esta persecución se acelera, la congregación de los creyentes empezaron a ser un solo corazón y una sola alma. Ninguno de ellos afirmó que nada de lo que le pertenecía fuera suyo. Esta es una unión increíble. La persecución hace eso, produce unidad. Se aferraron fuertemente el uno al otro. La iglesia perseguida es la iglesia unida porque saca sus fortalezas en esa comunión corporativa. El siguiente principio es que dan gracias a Dios. Versículo 24. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creas el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo, ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra, los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. ¿Cuál fue la respuesta? Se juntaron, alabaron inmediatamente a Dios, derramaron adoración verdadera, se dirigen a Dios como Señor, y esto es bien interesante, no como acostumbraban a hacerlo, como decirle absoluta, que tiene esclavos, que es el amo absoluto de todos, y se ven a sí mismos como esclavos y alaban a su amo. Alaban unánimemente, ay, esa palabra me cuesta, unánimemente, bueno, alaban a Dios de manera conjunta. Él es el creador en todo el universo, el Dios que tiene a todos los gobernantes del mundo, las naciones de la tierra en la palma de su mano, el Dios que les permite reunirse contra, fíjese, su Cristo, y en esa reunión lograron su propósito, que estaba predestinado. Y aquí es donde los teólogos obtienen, donde ven la mano invisible para describir la providencia de Dios. Es decir, los hermanos cuando llegan Pedro y Juan y escuchan las noticias, una de las cosas que hacen es alabar al Señor y reconocerlo como tú eres el amo de todo y nada está fuera de tu control. Nosotros solamente somos tus siervos, porque entendemos que todo ha sido porque tú así lo has permitido. Versículo 28, al ponerse en contra de él hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto está dentro del poder de Dios. Este es su propósito, este es su plan, su poder y su voluntad. El Antiguo Testamento profetizó que el mundo se reuniría contra el Mesías, que los reyes de la tierra tomarían su posición y los gobernantes se reunirían, y lo hicieron. ¿Y quiénes son estos gobernantes que se juntaron contra Jesús? Herodes, el Idumeo, Pilato el romano, los romanos, los judíos. El mundo se reunió contra él y se enfureció, y los gentiles se enfurecieron, los judíos se enfurecieron. Pero todo lo que hicieron en su ira fue lo que Dios había predestinado que ocurriera. Así que aquí es donde vemos el plan de Dios. Aquí es donde el perseguido encuentra el consuelo final y distintivo
Está dentro del plan de Dios, no se le salió de las manos. Así termina el libro de Génesis en la historia de José. Lo hicieron para el mal, pero Dios lo hizo para bien. Justo lo que había profetizado. El Salmo 76 dice, la gente te respeta cuando castigas a los malos. Tú muestras tu furia y los que sobreviven a ella te alabarán en un festival. ¿Cómo manejas entonces la persecución? Seamos sumisos. Seamos llenos del Espíritu. Prediquemos con valentía cuando tengamos la oportunidad. Seamos obedientes a toda costa. Unámonos a otros creyentes. Alabemos al Señor por su propósito y providencia. Y por último, oremos por mayor valentía. Oremos por mayor valentía. Dice el versículo 29, ahora Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. ¿Cuál es su solicitud? Señor, líbranos de esto. No, aquí está la solicitud. Concede a tus esclavos, concede a tus siervos hablar con valentía. Esa es la oración de un creyente perseguido. Danos mayor audacia. Esto es asombroso. Ellos están diciendo, tú eres el déspotas, es decir, el amo de todo, eres el gobernante absoluto, nosotros somos tus siervos, estamos comprometidos con todo lo que dice tu palabra, hablaremos de tu palabra con audacia y confianza, y Señor, refuerza ese mensaje, danos esa valentía. Y el versículo 30 dice, al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. La escritura aún no estaba escrita, necesitaba ser validada. Y fueron validados ellos como predicadores por los milagros. Y por eso claman a Dios, haz más milagros para apuntalar nuestra predicación. Danos mayor valentía y haz más milagros. Su oración fue respondida rápidamente. Dice el versículo 31, cuando los creyentes terminaron de orar, del lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenían era suyo, sino que era de todos. Poderoso. De veras, audaz, intrépido, confiado, valiente. Confiado en el propósito de Dios, están triunfantes. Así es como enfrentan la persecución. La iglesia a lo largo de su historia ha demostrado un carácter triunfal similar. Nos regocijamos en la fidelidad de los santos porque estamos aquí hoy por esa fidelidad. Los santos fieles perseveraron en la Escritura. Los santos fieles perseveran en la credibilidad de nuestra fe cristiana. Los santos fieles escribieron los libros iluminados por el Espíritu Santo que explican la Escritura para que cobre vida a través de los siglos y sea traída a nosotros. Si miramos hacia atrás, veremos a muchos creyentes fieles perseguidos, pero debemos darnos cuenta de que hay muchos que viven hoy así, siendo perseguidos. ¿Seguirá eso en el futuro? Sí. Quizá incluso algunos de nosotros tengamos que pasar por ello. Solo Dios sabe. Pero si lo enfrentamos, hemos aprendido hoy cómo debemos reaccionar. A Él sea la gloria y la honra. Oremos. Padre, te damos gracias por un momento en tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias porque tu palabra trae, Señor, a nuestra vida esa valentía, eso que necesitamos, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque no estamos, Señor, abandonados. Gracias porque en medio de cualquier persecución, de cualquier situación, tú estás con nosotros. A ti sea la gloria, la honra y el reconocimiento por siempre. Bendito es tu santo nombre. Haz de cada uno de nosotros hombres valientes, Señor, mujeres valientes para predicar tu palabra, tu mensaje. Y mientras lo predicamos, realiza milagros entre nosotros. Pero que la gloria sea para ti siempre. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Amados hermanos, de esta forma llegamos a la conclusión de este mensaje. Esté atento, esté presto para lo que Dios tiene para su vida. Le pido y le ruego que tenga paciencia. Sé que algunos de ustedes han estado
impacientes y quieren saber cuándo nos vamos a reunir y cuándo vamos a estar juntos. Y algunos dicen, pero es que la iglesia tenemos bastante espacio, podemos hacer una reunión con la sana distancia. Y hermano, tenga paciencia. Confíe en que Dios está haciendo las cosas como Él quiere que se hagan. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Cuide a su familia. Sea obediente a las indicaciones que nos da el gobierno. No sea desobediente en el sentido de si le piden que mantenga su distancia, que no acuda a ciertos lugares, etc. Cuídese. Confiemos en Dios y que Dios nos saque de esta situación en el momento y en el día que Él así lo disponga. Deseo que tengan un excelente domingo y que Dios bendiga mucho sus vidas y que los haga crecer más.